Siempre he pensado y me han dicho que soy agresiva, casi violenta. Pero cuando he abierto la puerta y era mi vecino con su mujer y su hija detrás, y me ha tirado dentro de mi casa la basura que tenía esperando a ser reciclada al lado de la puerta, y me ha roto el espejo y la intimidad al entrar, no me he puesto agresiva ni violenta. Y cuando he conseguido que salga al descansillo y se vaya de mi casa y él y su mujer me han seguido gritando que no se puede vivir a mi lado, que en mi casa no hacen más que entrar y salir mujeres, que estoy todo el día follando y que les he contagiado, supongo que el COVID, pero quién sabe con la gente decente. A todos, pues tampoco me he puesto agresiva ni violenta. Y cuando me han llamado lesbiana e invertida, tampoco. Y cuando él me ha dado 4 puñetazos en la cara, me he quedado mirándole, con una interrogación en la cara enrojecida, y le he dicho: ¿pero qué haces? ¿No ves que está tu hija delante? Bueno, qué energía más así potente para empezar el episodio de hoy. Irantxu Varela, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Tenía Sí. muchas ganas de conocerte, tía. Pues yo tenía muchas ganas de venir, así que qué bien. Porque además antes te lo estaba diciendo cuando empezamos la primera temporada, hace pues 1 año y medio por ahí, uno de los primeros nombres que había como de wishlist, en plan de me apetecería muchísimo que viniera, eras tú. Así que, pues, otro sueño cumplido. Pues qué guay, porque a mí me pasaba que era como, jo, qué gente más guay viene siempre a este podcast, ¿no? Y es como, ahora soy yo. Me encanta. Pues bueno, para la gente que pueda no conocerte, Irantxu Varela, eres periodista y comunicadora, fundadora de la factoría Lila de La Sinsorga, el primer espacio de cultura y pensamiento feminista de Bilbao, colaboradora frecuente de Picara Magazine, un besito, y este año has publicado Lo que quede, que nos acompaña y es el texto que hemos leído al principio, de Con tinta me tienes, un libro de memorias, un diario, es una mezcla un poco así curiosa. ¿Cómo lo definirías tú? Yo estaba pensando, me daba mucho miedo que, bueno, tenía como preparada la pregunta: ¿cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en este libro? Y claro, nadie me ha hecho esa pregunta, porque es como, yo digo que es un poco pues autopornografía, ¿no? Porque es contar igual demasiado. Yo, desgraciadamente para mí y afortunadamente para la gente que lo lee y para las editoras, yo lo he escrito como si nadie lo fuera a leer, y eso pues es un ejercicio muy interesante que luego ahora pensar me da como pánico. Ahora estoy muy contenta de haberlo hecho, pero es un poco realismo patriarcal, podríamos llamarlo. Es un poco, yo creo que, bueno, eres Leo, obviamente es como muy Leo, además la portada es roja, tienes como esta forma tan descarnada de expresarte, y para las que estamos al otro lado leyéndolo, pues es un gusto y es un agradecimiento el hecho de que seas tan generosa de compartirte así a saco, diríamos. Sí, bueno, es un poco, me acuerdo cuando un día mi aita me dice: oye, hija, ¿y de qué va el libro? Y le digo, pues de mí. Es como que es muy Leo eso. Pero de alguna manera es como, o sea, yo no tengo la sensación de haber hecho algo especialmente descarnado y así. Era como un poco hablar desde un sitio mucho más íntimo y mucho más frágil, ¿no? Que es como mucho menos Irantxu Varela y más Irán. Y en realidad, bueno, pues como ser más honesta, ¿no? O sea, yo creo que sí hay cosas un poquito... Me hace gracia porque a veces cuando la gente me estoy leyendo tu libro, yo, pues prepárate. Y hay gente que le parece como muy heavy, que se lo tiene que leer poquito a poco porque hay cosas que le resultan muy duras, pero hay gente que me ha dicho que se lo ha leído en una sentada, gente que se ha reído mucho, o sea, como... Lo que no te deja es indiferente, que creo que eso es lo mejor que le puede pasar a alguien que escribe o que crea cualquier tipo de formato. Pero luego yo creo que interpela mucho, porque la vida de todo el mundo es pues un poquito de ternura, mucha fragilidad, mucha violencia y mucho de haber sobrevivido y haberte levantado, ¿no? Creo que, o sea, la biografía de cualquier persona sería así de interesante si la contáramos. Entonces me daba como, tenía un poco de miedo de que fuera solo un testimonio. Quería hacer algo que literariamente tuviera una mínima calidad. Sí. Y a veces hablo de una manera tan... Me dice mucha gente que parece que soy yo hablando. Y no tenía claro si era una cualidad, pero me han dicho ya suficientemente que sí. Yo lo vivo como una cualidad absoluta que interpela lo que te decía un montón. Y es como... Es que no sé ni qué palabras utilizarlo, creo que la gente debería leerlo, ¿no? Pero
es como descarnado, pero descarnado en plan, a mí es que también es verdad, me gusta mucho el terror, el body horror, me gusta mucho toda esta parte como tan de la violencia, como algo un poco catártico incluso también, ¿no? Entonces como que de repente creo que leer textos así para personas o bien que hayan vivido situaciones similares o que no las hayan vivido, tiene un punto de catarsis también, ¿no? De decir, ¡buah! Es que qué importante es expresar la rabia, la agresividad y ponerla también en un texto, ¿no? Sí, yo la palabra que más me identifico cada vez es crudo. O sea, de alguna forma, además también por eso tiene como tres, ¿no? Cada letra tiene tres números porque son la violencia, ¿no? Los treses, que son la violencia cruda tal y como la viví o como la recuerdo, ¿no? Que hay muchas incluso que son igual más de la infancia, están intentando escribirlas desde cómo hablaría cuando la viví. Luego en la reflexión, que son los doses, un poco el marco que le he tenido que dar para no quedarme solo en la rabia. Y luego los unos que son, que también a mí eso sí me parece muy interesante, que es que estoy bien, ¿no? Que estoy, a pesar de todo lo que ha pasado, yo estoy bien, mejor que nunca, tranquila, feliz. Y que el Que hecho quizá de... también lo puedes contar desde ahí Claro, porque estás bien, ¿no? sí, a mí es que eso me parecía muy importante. También estas reflexiones las he hecho después, ¿eh? O sea, me lancé a escribir sin demasiada... sin pensar demasiado cómo lo quería plantear. Más allá de la estructura que me la impuse yo, porque como no soy muy estructurada, dije, bueno, pues le pongo una estructura muy marcada y así no va a ser esto un caos, ¿no? Pero, pero para mí ha sido muy bonito escribir estas cosas ahora que estoy muy bien y que la gente... Me está empezando a pasar que la gente me da unos abrazos como, ¿qué tal estás? Y yo, bien. Y digo, ah, claro, te has leído el libro, ¿no? Y es como, guau, yo he hecho un poco paquetitos con mi mierda y los he Los ha ido- envuelto y los he repartido Exacto. por el mundo, entonces ahora estoy de maravilla. Exacto. Es Mm. que, joder, tiene algo, pues eso, muy catártico y muy de, buah, soltar ahí Mm. y ahí os lo quedáis y ahí se queda en el papel también de alguna forma, ¿no? Como... yo te había propuesto este tema de la agresividad sin saber muy bien, en plan, digo, bueno, no sé si de repente le va a resultar como agresivo, nunca mejor dicho. Y cuando te hemos pedido que eligieras un texto, que es el que hemos leído al principio, que es el que has leído al principio, justo que nos decías que has estado como mucho reflexionando sobre esta idea, ¿no? Porque es verdad que yo te veo y tú eres una mujer potente, fuerte, que podría ser leída como agresiva, ¿no? Que hay mucho, y ahora vamos a hablar, como alrededor de esta idea de qué implica ser una mujer y tener esta actitud ante la vida, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a ti últimamente de este concepto de la agresividad? Sí, bueno, a mí me parece que a la mayoría de la gente que tenemos una actitud crítica Ujú. con lo estructural, de entrada resultas agresiva. Y si eres una mujer, muchísimo más. Y si eres una mujer que no habita en una feminidad como cómoda, como asimilable, Ujú. ¿no? Pues no hablas, no tienes la voz dulce, no hablas bajito, no sonríes un montón, no te ríes así como tapándote la boca. A mí se me ha leído como agresiva siempre, desde bueno, pequeña. Es que yo ya ni siquiera soy pequeña, tengo esta voz y todo, pero no solo eso, es el hecho de no ser paciente, ¿no? El me De no gustas ser cuando callas porque como... estás como ausente, que así señor, vamos, yo le... Entonces, esa feminidad que no es la que le resulta cómoda al patriarcado, eso se vive como agresividad, ¿no? Das miedo. A mí me han dicho que doy miedo siempre. Y era, pues ojalá diera. Yo siempre digo, ojalá fuera tan mala como parezco. Pero de alguna manera yo también estoy pensando mucho últimamente en la cuestión colectiva. O sea, estamos señalando y analizando y conceptualizando la violencia vivida como mujeres, como personas queer, la violencia racista, etcétera. Pero cada pequeña respuesta es vivida como no te puedes poner a su altura, la violencia no se Ujú. responde con violencia. Y luego también esta cosa como de que el feminismo es la única revolución que nunca ha matado a nadie. Que yo misma lo he dicho muchas veces, ¿eh? Y es como, bueno, no voy a ser yo la que diga que hay que matar a la gente, pero igual resignificar o replantearnos la respuesta, o sea, la autodefensa. Estamos haciendo autodefensa, haciendo cursos de autodefensa, hablando de autodefensa, pero luego el responder a una violencia directa con otra violencia directa
nos genera, ¿no? O sea, como Mucha problemática. mucho nos genera la sensación de que somos agresivas, violentas, liantas, me he puesto a su altura, soy como ellos. En individual, que es de momento lo que estamos planteándonos, y ya en colectivo ni te cuento, ¿no? O sea, se le considera... O sea, nos llaman violentas por salir a la calle y gritar cuando lo que nos hacen a nosotras es matarnos y violarnos, ¿no? Entonces... Sí que o sea, a mí le estoy dando muchas vueltas últimamente a lo que planteaba la Rotezora, que eran, claro, además en lo de que el feminismo no mataba a nadie, pues matar a nadie en principio no, pero las sufragistas ponían bombas. Las sufragistas tenían un grupo que se llamaba, yo cuando descubrí esto, que se llamaban las sufragitsu, que hacían, te lo juro, esta historia es genial, que hacían jiu-jitsu, que es un arte marcial que utiliza la fuerza del adversario en tu favor, porque bueno, pues muchas veces, no siempre, pero muchas veces las mujeres como que tenemos, pues que ocupamos menos, no es mi caso, pero... O sea, que no es ahí, y las mujeres estas de la India, que las del sari fucsia, o sea, ha habido otras historias de respuesta colectiva, respuesta, o sea, es que es la respuesta. Ahí está, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Claro, y la Rotezora hablaban de eso, de contraviolencia, de cómo es que qué niveles de violencia estructural podemos tolerar solo diciendo... No es o sea, que no estoy, o sea, no estoy caricaturizando, ¿eh? La calle, los gritos, las manifestaciones, los artículos, todo. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar a soportar? Porque claro, luego tú piensas en las otras luchas, la lucha obrera, las luchas... Es como, bueno, la jornada de 8 horas, las vacaciones pagadas, esto fue gente... gente a la que han ahorcado, gente poniendo bombas, gente... O sea... Como que estamos ahora demonizando de alguna manera respuestas violentas a una violencia que es infinitamente superior. Exacto. Igual hay que dar una vuelta. Claro, tampoco... O sea, para mí esto es problemático, aparte de por ser vasca, claro, que es, también, obviamente. Que esto... Pero porque es como, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál es la respuesta? Pero igual solo... aguantar y aguantar, igual también esto es una cosa un poco patriarcal, ¿no? Esto decía Mariluz Esteban, que a las mujeres se nos ha impuesto el tabú de la violencia hasta en lo performativo, o sea, a la gente le parece, bueno, mira cuando Virginie Despentes hizo Besmois, ¿no? A la gente le parece violentas películas en las que mujeres responden a violencia con otra violencia, ¿no? Les gusta más Promising Young Woman, que es una venganza pero muy sutil en la que, ya sabemos, no quiero hacer spoiler, pero como que les gustan más las mártires. Desde la culpa, el mártir, la y manipulación. el como si te coges la violencia como una opción, lo vas a pagar. Y es bueno... ¿O no? Claro, pero mira Thelma y Luis, ¿no? A mí me da mucha rabia, yo le cambiaría el final, porque... Que Thelma y Luis, telita, o sea, quiero decir que se vienen muy arriba con la violencia, por mucho que al principio nos parezca que está justificada. Luego habría que verlo si eso pasa en la realidad, dónde estaría, estaría en la cárcel. Pero, o sea, no tienen que acabar muertas todas las que responden. Pero claro, todavía esto tenemos que elaborarlo. Hay que elaborarlo y darle espacio. Y yo creo que lo que tú dices, ¿no? Yo lo he hablado en otros episodios y ha salido varias veces esta idea de que el arquetipo del guerrero, podríamos llamar, o de la guerrera en este caso, ¿no? Es como que a las mujeres no se os deja habitar. Entonces, como que hay poca forma de poder sostener el hecho de que una mujer pueda ser agresiva o violenta. Porque es como... Es que ese no es tu papel, o un segundo, vamos a hablar esto y vamos a calmar la situación. A mí mismo me ha pasado, y lo hablamos mucho aquí con mis compañeras, sobre todo de producción, curiosamente, pues tenemos una directora de producción y tenemos chicas de producción que se dedican mucho a trabajar dentro de este sector audiovisual que al final pues tiene mucho de machista y demás. Y es curioso como cuando algo, o como cuando una dirección o una orden muy concreta, que no podríamos decir ni categorizar como agresiva, sino concreta y directa, viene por parte de una mujer, de repente es tomada de una forma, mientras que si es de un hombre está como normalizado que alguien te pueda decir algo como de forma más directa. Es como, ¿qué te pasa, tía? ¿Estás nerviosa? ¿Estás tal? ¿No? Y es como, tenemos que ahí hacer un ejercicio importante para poder sostener que existe una agresividad por lo que tú dices, ¿no? Porque ya hay una violencia muy heavy que está muchas veces invisibilizada, ¿no? Sí, porque la agresividad, la ira, la rabia, incluso el ser tajante, son privilegios de la masculinidad hegemónica. O sea,
una mujer reaccionando como reacciona. O sea, hay hombres que tienen reacciones absolutamente iracundas y estamos acostumbradísimas. Una mujer reaccionando con un poquito de firmeza o incluso de una manera iracunda o agresiva es completamente vetada, o incluso la frialdad. O sea, nosotras tenemos que ser emocionales y blandas y llorar, que me parece una fantasía. O sea, ojalá si todo el mundo reaccionara de una manera emocional, empática y calmada, pues el mundo sería un sitio mucho más habitable. Pero es que se nos exige reaccionar, pero o sea, es un marco de reacción mínimo. O sea, porque si te ha pasado algo muy dramático, pero no estás llorando por las esquinas, eres fría. Si te ha pasado algo y respondes, se te ha ido, habéis perdido las formas, ¿no? El feminismo ha perdido las formas. O incluso hay una cosa más sencilla, que es como muy fácil de ver. Las fans son ridículas. Los hinchas de fútbol son guerreros y putos amos. Y es como, pero... O sea, es que es... Basta ya, por favor. Claro, sí, es eso. rompamos esta idea y claro, liberémonos todas y tú, de esta mierda. a un tío que te dice una babosada o que te invade tu espacio, que es una cosa que hacen constantemente los tíos heteros, que es, tú estás tranquilamente sola o con amigas y vienen, invaden tu espacio y te dicen... y le dices, déjame en paz. No... ¿Qué te pasa? O sea, como es tú tienes que recogerlo todo, asimilarlo y devolvérselo con un lacito. Y no meterle una puta hostia en la cara. Y entonces, para mí, por ejemplo, el lema de ahora de Giselle Pericot de la vergüenza tiene que cambiar de bando, me parece. O sea, esta mujer está cambiando el mundo mucho más de lo que ella cree. Sí. Espero que sea capaz de comprenderlo cuando pase toda esta tormenta. Pero hay una frase de las farrucas de Iruña que el miedo va a cambiar de bando, que para mí es brutal y que a veces ha sido mal interpretada como diciendo que ahora no os vais a dar miedo. Y es no. La violencia machista y las violencias patriarcales cuentan con nuestro miedo. O sea, a mí un tío que pesa 20 kilos menos que yo y que mide menos 10 centímetros menos que yo y encima ahora que estoy entrenando no sabe que le puedo meter un puñetazo, me dice una burrada y cuenta con que yo me voy a asustar y me voy a callar. De hecho, cada vez más, sobre todo las chavalas jóvenes, pero no solo, están respondiendo y para estupefacción de los tíos. O sea, los tíos de mi generación contaban con que te podían tocar el culo, te podían decir burradas, tal, y entonces ahora cuando les responden se quedan estupefactos porque, claro, la violencia necesita impunidad. Claro. Para ser naturalizada. Entonces, Exacto. Ahora que ya, si le tocan el culo a una chavala, les mete un empujón, les mete un puñetazo o les insulta, o sea, hay otra reacción. Shock. Claro, y eso es que el miedo cambie de bando, no que vamos a ir A matar por el a mundo gente. haciendo lo que nos habéis hecho a vosotras, porque eso es que ni nos apetece. Pero lo que no vamos a hacer es recibir vuestros golpes y permanecer como... ¿no? Que también es un poco cristiano, ¿no? Este rollo de Sí, la otra mejilla, bueno, la claro, otra mejilla, y la otra mejilla. lo de, ¿no? O sea, como es muy binario todo, ¿no? O sea, el que tiene, es que todas estas reacciones o sea, a mí me parece que la masculinidad normativa, la masculinidad hegemónica, es lo más ridículo y lo más ridiculizable que hay ahora mismo sobre la faz de la Tierra. O sea, estos tíos que... ¡Oh, cago en Dios! O que, ¿no? Que reaccionan. Yo hago el chiste de que son como los muñecos estos de los parques. ¡Oh! Pero que luego no hacen nada. Sí. O bueno. O sea, bueno, como, lo hacen. Sí. O sea, estos tíos que son capaces de pegarse por partidos de fútbol. Estos tíos que solo... O sea, lo gestionan todo desde ahí, ¿no? Es como, pero... Es que quiero decir que la masculinidad es muy ridícula y claro, muy pereza, ¿no? Sí, yo creo que lo que hay que hacer es señalarla. Sí. A veces yo les imito mucho, a veces no lo pillan, pero cuando lo pillan se dan cuenta de lo ridículos que son. Porque claro, es que yo creo que hay que sacarla de la centralidad y de que nos parezca normal. Y porque se ríen de las chavalas que van a ver a Taylor Swift y están gritando histéricas. Y pero tú has visto a un pavo viendo un partido de fútbol en la tele. No te digo en el campo, que igual te dejas llevar un poco por la... O tú has visto... O sea, hay como comportamientos que si los pasáramos un poco a limpio te darías cuenta que estamos venerando un comportamiento que no lleva a ninguna parte. Y esta gente son los que dominan el mundo. No puede ser. Efectivamente. ¿Y no crees también que pasa que
pues la gente que, pues bueno, como decimos, ¿no? Ha leído libros, se ha formado, o sea, te has preocupado por tener un pensamiento crítico, de repente parece que estás como inmovilizada a la hora de poder ejercer tu agresividad, porque es como si se presupone de ti que eres una persona, pues eso, preparada, que has leído y tal y cual, ¿cómo tú, una feminista, puedes de repente ponerte en plan chunga, ¿no? Y no me lo puedes explicar y me lo puedes decir o me lo puedes decir calmadamente, ¿no? Parece como como que el hecho de que seas una persona preparada ya te quita la potestad de poder ejercer, no lo voy a llamar violencia, pero voy a decir como un punto un poco combativo, ¿sabes? De decir, ¿por qué no vamos a combatir realmente lo que está pasando? Y a veces, como decías, hablar el mismo lenguaje, porque a veces la respuesta a una violencia directa es otra violencia, porque no puedes... Es el lenguaje. O sea, Claro, es que para mí esa es la clave, la respuesta. claro. O sea, ¿qué hago? ¿Le hago pedagogía a un policía? Es que ese es el tema. ¿O le hago pedagogía en 2024 a una persona que me dice ni machismo ni feminismo? O sea, es que creo que cada vez hay menos espacio para la pedagogía, porque la pedagogía ya fue. Y la O sea, pedagogía es, cariño, todos tenemos un móvil, o casi todos tenemos un móvil en la mano, te ves unos vídeos, sí, te lees claro, unos y textos. si no tienes dinero para el wifi, lo miras en los wifis gratis que hay por la calle. O sea, ya quiero decir, esto lo decía Bridi Basayo, que a estas alturas ya la ignorancia es una opción política. Entonces, que te tenga que explicar que no puedes estar en un garito y que haya una mujer o dos o tres o siete y vayas y le digas que no han interactuado contigo, que no te han mirado, que no te han visto y vayas tú a decirles algo y te digan, nosotras con mi chica y con otras amigas usamos mucho aquí no es. Y hay muchos, o sea, yo sí que creo que las cosas han cambiado. Sí, Han que hay cambiado gente que gracias a la lucha. Sí, claro. Hay tíos que vienen, hola, guapo, no sé qué, y hacemos aquí no es. Y hacen, vale, pero otros empiezan, oye, si no te he dicho nada, tal, si no te he pegado, no te he matado. Y es, bueno, claro, a una persona que dice, si no te he pegado, no te he matado, o el aire es de todos, que Claro. es como yo no lo había oído desde el patio del colegio. ¿Qué pedagogía? Claro, a esta persona le puedes hacer pedagogía, No. le haces fuera. O que cuando le respondes así, claro, como no están acostumbrados, algunos se quedan estupefactos, otros se ponen más violentos. Yo, por ejemplo, eso cuando hablo, bueno, con chavalas o con mujeres de cualquier edad, como que en el momento que ya cambiamos la respuesta y la respuesta ya no es la pasividad y el miedo, cuenta con que la respuesta de él también va a cambiar. O sea, si tú a uno le dices, ¿qué has dicho, imbécil? Se va a poner, o sea, va a haber una escala de violencia que no sabes tú dónde va a parar. Quiero decir, Sí ahí hay que asumir. Por eso yo creo que hay que sí. apuntarse a cursos de autodefensa, por lo menos para saber cuándo correr o cómo hacer para darle en un sitio que te dé tiempo para irte, ¿no? Exacto. Pero es que hay que responder. Ujú. O sea, para mí una de las cosas que explica los niveles de violencia estructural es la impunidad, no solo la de la ley, sino la impunidad con la que hay gente que ejerce violencia y no solo la persona que la vive, que encima no le vamos a pedir a la que la vive que tenga la respuesta adecuada, sino que hay todo un alrededor en el que no hay respuesta. Ujú. O sea, que no pasa nada, que nadie le dice nada. Porque está que- tan normalizado que en su entorno, sí. claro, es como, o sea, todavía hay gente que dice que Carlos Bermú, pues yo trabajé con él y a mí no me hizo nada, era muy majo. Y era, bueno, reina, pues gracias. Felicidades. ¿No? Igual serías la persona que si hubiera conocido a Hitler dirías también que era simpático. O sea, por favor. Entonces, para mí hay que romper con los espacios de impunidad y una manera de romper es responder. Claro, también te digo que es agotador. Ujú. Yo me acuerdo un día hablando con él y Circa que nos reíamos de que ser bolleras, que nos gusta salir de noche, que salimos con amigas, es casi garantizarte una pelea. Porque es que me dejes en paz. O sea, o te asumes que te vas a convertir en la presa, Sí. o desarrollas una capacidad de ignorar Sí, de el que- contexto que no siempre tienes, que no te puedes abstraer si te están hablando aquí o si te están tocando, o ya eres... A mí me gustó mucho la serie Podría Destruirte, me Buah, es pareció brutal. pero hay un detalle que es muy de señora mayor de noventera, que la canción que suena Ujú. cuando el capítulo final, en las Sí. 3 opciones, Sí, es I'm a Fire Starter de Prodigy. sí. Que fíjate que yo esta canción la tuve de despertador una temporada cuando iba a la uni.
señora mayor. Pero sé lo que significa, pero nunca me había parado a escuchar la letra y como la vi en versión original estaba traducida y digo, esta canción no puede estar mejor elegida. O sea, la sensación de que eres una lianta, de que eres una buscabroncas, de que no se puede salir contigo sin tener movida. Y es bueno, es que la otra opción es aguantar. Y yo ya, a estas alturas de la película, yo no aguanto ya. Entonces, afortunadamente yo veo cada vez más chavalas y la gente, o sea, las disidencias lo tienen como, o sea, que no aguantamos, que salimos, o sea... Cada vez más claro, porque yo creo que hay un punto de decir, es que el mundo no es tuyo y yo soy una invitada a tu mundo. Es que el mundo también es mío. Entonces, quítate de en medio, que no me molestes. O sea, que esta plaza... El otro día vi en Twitter, creo que era en Twitter o en TikTok, como exploraban un poco cómo eran los movimientos de los niños y las niñas en los patios de los colegios, ¿no? Y cómo desde jóvenes pues ya veías que el movimiento de los chavales es por todas las zonas del recreo, mientras que las niñas suelen, o los maricas, que suelen estar con las niñas. Que suelen estar con las niñas, relegadas como a unas zonas que hay un movimiento más pequeño, ¿no? Y eso yo creo que era súper obvio y como muy visual el decir, claro, es que ellos ocupan todo el espacio y yo soy como una invitada o que tengo que estar aquí en una esquinita sentada porque no vaya a ser que moleste a alguien. Es como, no, el espacio es de todo el mundo, entonces vamos a repartirlo a igualdad de condiciones, ¿no? Sí, luego también la cuestión de que cada agresión o cada ataque o cada que no respondas, esa persona y todas las de alrededor, incluida tú y todas las de tu contexto, las está quedando impune, entonces estamos normalizándola. Cada vez que, de hecho, por ejemplo, lo de los piropos, claro, yo ya soy una señora suficientemente mayor, las de mis comadres me encanta porque dicen el nuevo punk son las señoras, entonces estoy muy contenta, pero, o sea, yo tengo la suficiente edad como para haber tenido una perspectiva de algunos cambios muy evidentes, y uno es el de los piropos. O sea, ya, bueno, sigue pasando ahí desubicados y tal, pero bueno, pero... ¿Ha acabado con esto la ley de no sé qué? No, ha sido socialmente hemos pasado de creer que era una buena idea decirte... El primero que me dijeron a mí cuando tenía 13 años fue uno me dijo, cuando crezcas me avisas, que ya, bueno, por lo menos esperaba que creciera, por lo menos si llega a ser uno de los de Murcia, pero estás para hacerte un traje babas, me dijo un tío en Logroño, que es como, pero bueno, como a todas nos habrán dicho cosas, pero... Antes es que ni siquiera, o sea, tú sentías que tenías que agachar la cabeza, incluso sonreír, y sin embargo ahora es, ¿qué has dicho? ¿Perdona? O incluso igual su amigo, el día que los hombres ciseteros empiecen a cuestionar los comportamientos de sus amigos, ese día va a cambiar muchas cosas. Tío, cállate. Pero, o sea, que hemos conseguido deslegitimar socialmente la cultura del piropo, que eso lo notas a veces cuando viajas a otros contextos que de repente haces, uy, ¿no? Como le pasa a Barbie en la peli cuando aparece en Venice Beach, ¿no? Sí. Y pues es que eso ha sido un cambio, la demostración de que hay formas de violencia que se destruyen simplemente con la suma de acciones individuales. O sea, que yo soy muy de lo colectivo y todo, pero también creo que cada cual, como decía José Martín, ¿no? Si cada cual hace lo que le corresponde, seremos invencibles. Entonces... ¿no? El decir, oye, no, mira, o expresiones, cuando la gente, ¿no? Pues es que, sí, no, Tatiana Romero me dijo un día, no sé qué, un marrón, cariño, no se dice marrón, yo soy marrón. Ostras, ¿qué dices tú? ¿Qué bobada? No es ninguna bobada. Y menos si te lo dice una persona marrón que te dice... ¿no? Como pequeñas cosas aparentemente insignificantes que son el cambio. Son el cambio. O sea, la revolución ojalá llegara, pero la revolución épica en plan como la imaginamos o como la pintó Eisenstein, pues no. Bueno, yo no lo sé, pero parece que no, de momento. Y tú, por ejemplo, en tu caso, tú eres muy cañera y eres muy guerrera, pero claro, no todo el mundo a lo mejor tiene tu personalidad o tu forma de moverse en el mundo. Y a veces no crees que es un poco, y esto también lo vemos mucho en la política, que es un poco pesadilla esta idea de tener que estar todo el rato incomodando para que cambien las cosas, ¿no? Te da a veces un poco de pereza y decir, pero ¿por qué tengo que estar peleándome todo el día? Que no me apetece ahora mismo estarme peleando con nadie, quiero estar tranquila tocándome el papo. Es agotador, o sea, porque además es como... Yo por eso nunca he estado a favor de la metáfora de las gafas de género, porque si fueran unas gafas me las podría quitar.
Claro. Pero es que no puedes ir a... O sea, como en plan, yo qué sé, que te vas a un sitio perdido a escuchar, yo qué sé, o sea, el nivel máximo que puedas de desconectar del mundo y ya... Es muy difícil, o sea, es agotador, a mí me parece, es aburridísimo. O sea, yo estoy harta de ser siempre la de, oye, perdona, no digas dinero negro, por favor. Claro. No digas blanquear el fascismo, no digas... O sea, es como... Yo en Twitter a veces me veo y me caigo mal a mí misma porque digo, es que soy pesadísima. Yo y muchísimo traje, pero como... Es agotador, pero también... O sea, como que a veces haces un poco, venga, pues ya está, voy a hacer como que no oigo. Pero a mí también me resulta muy difícil, o sea, ¿no? Que a veces te montas en un taxi, por poner el típico ejemplo así como muy tópico, Sí. y empiezas a oír cosas y es como, Sí, le voy dices- a decir yo ahora a este señor dice, que me "Ahora tiene que no". llevar hasta aquí. Dice, no. Te ponen los cascos o sacas otro tema, pero también es que es agotador, pero por otro lado... No te queda otra. Claro, y aparte es que esas cosas hacen el cambio, porque la realidad es que hay mucha gente que hace, ostras, pues nunca lo había pensado. Ujú. O sea, para mí de verdad que lo de los piropos fue como muy alentador porque es como, pues no hay ningún señor, ni ningún señor ni ningún trabajador de ningún sector vive más infeliz por no decir lo de rojo que te cojo, yo qué sé, o esas mierdas. Es como, vivimos todos mucho mejor así. Todos. Y hay un montón de cosas que, bueno, pues que se... O sea, que se pueden... que cambias y dices, ¿ves cómo estás así mejor? No, Claro. no ha sido el gran sacrificio. Claro, y ves que no estás jodiéndole a otra persona y que no hace falta que le Sí, hagas sentir como mal ni joder a otra los persona. chistes es como... O sea, es mucho mejor. Mm. De hecho, me apetecía recordar repasar algunos de los titulares que he leído tuyos. A ver. Dichos por mí. Dichos por ti, claro. Bueno, ahora me dices A ver, de sí, repente, bueno, eso a no lo ver, dije yo yo. qué sé, sí, sí. Porque, bueno, ¿qué crees que puede resultar agresivo para la gente cuando ha podido leer estas cosas que has dicho tú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es mucho más gozoso un espacio sin hombres. Hombre, pues me llaman Pues hombre, pues sí. misándrica y heterofóbica y todo. Y es, bueno, primero, o sea, lo mismo que no existe el racismo inverso, Ujú. pues no, la de la misandria, por eso se la han tenido que inventar, Claro, ¿no? es como, Dios mío. Entonces, claro, pero es que, de verdad, un espacio sin... Claro, yo hablo de hombres siempre, Ujú. pero si me da tiempo para la acotación... Si me da tiempo para la acotación, ¿eh? Si no me da tiempo, la que quiera que lea entre líneas. Claro. Digo, me estoy refiriendo A la categoría, a la ¿no? masculinidad. O sea, Sí. y antes he dicho masculinidad hegemónica, pero yo ya estoy dejando de decirlo porque es la masculinidad. La masculinidad es un relato ridículo, violento, absurdo, malo para los hombres también, pero sobre todo malo para todas las disidencias, todas. O sea, la masculinidad cis-hetero blanca paya es el mal de la humanidad. ¿Los hombres blancos cis-heteros son el mal de la humanidad? Pues algunos sí, otros no, pero no es los individuos, es la masculinidad es discursiva, como la feminidad. Entonces es esa cosa de que, o sea, todo lo que te han enseñado para ser un tío, de verdad, que luego no sabe usar los tapones de las botellas nuevos, que esto a mí o sea, Es que la eso- masculinidad de repente siempre me da como... Yo me acuerdo la primera vez que oí hablar de la relación masculinidad y carne, me pareció que se nos estaba yendo la pinza, pero ahora lo veo, o sea, luego lo vi, estaba clarísimo. O sea, Sí. no, como, no, tienes que gustarte el Imperio Romano, tu invención del Imperio Romano, creerte que eres Don Pelayo, creer que Don Pelayo, aparte de ser un personaje real, era como guay, hablar así, con la voz impostada, ser incapaz de gestionar tus sentimientos, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Cuando les ves con el puro, o sea, cuando el hijo de Bolsonaro le dio a Milei la medalla esa de el ano, ¿cómo era? El culo cerrado y la polla no sé qué. Y era, es que son un circo, pero claro, el problema es que son el circo... El circo que maneja el todo circo el tinglao, mundial. claro. Y que gana, y que mandan, o sea... Entonces... Yo, en un espacio, evidentemente cuando digo eso no me refiero a los maricas, que es... Claro. O sea, quiero decir que yo también ahí a veces siento que en el feminismo y en algunos discursos de boyera, como que por lo menos yo siento que he ido tarde en dejar claro cuando... No, yo hablo de hombres cis-hetero. O sea, Pero yo creo maricas que no ahí, binarias, tía, etcétera. Sí, obviamente, sí. Estamos casa, juntas. Estamos juntas Sí, y como dice Esti Quesada, el enemigo es otro. O sea, sí, pero que no siempre queda claro no esto, siempre ¿eh? queda claro y es importante. O sea, pero también yo creo que es lo que tú decías, chica.
vamos a intentar leer entre líneas. Sí, que porque obviamente a veces por no eso, pero tenemos a lo mejor el tiempo que para a veces explicar. en espacios que supone que son feministas hay gente, bueno, no sé, o sea, como no, Sí. pues ¿qué hacemos con los hombres trans, tal? Y es como nada, cariño. O sea, quiero Nada, decir, les dejamos ahí. sí, por eso. Entonces, para mí, un espacio donde no hay masculinidad hegemónica es un sitio donde bailas tranquila, donde nadie habla así. Yo lo de la voz, mira que yo tengo una voz muy grave, pero esta cosa de la invasión del espacio sonoro, yo, vamos, yo voy con unos cascos de anulación de ruido por la vida porque si no iría... Entonces es como... señores, aquí claro, os pasa cuando vas a comer o a un restaurante o algo y tienes la típica mesa de señoros al lado, que es que están hablando para ti, para el de enfrente, para el que está al otro lado de la manzana, para todo el mundo. Es como, señor, baje el micro. y que es impostado. Claro. O sea, nadie habla así. La gente que habla así es impostado. Entonces, es eso. O sea, puedo bailar tranquila sin que nadie venga a babosearme porque... también, o sea, quiero decir, si quiero interactuar con alguien, sabemos cómo hacer. O sea, no necesito que vengas tú como a cazarme, ¿no? O sea, sin que nadie invada el espacio. Es como, pues tan sencillo como ir a una fiesta no mixta en la que no hay hombres cis hetero, o los que hay son, o sea, claro, yo tengo amigos cis heteros, pero claro, algunos me lo han manifestado explícitamente y otros no, pero es complicado. Te han confesado Es que son complicado cis-hetero. ser mi amigo. Es complicado ser un hombre tío cis hetero, o sea, un tío cis hetero y ser amigo mío. Porque estoy todo el rato haciendo, o sea, Claro. contando chistes de que los voy a matar a todos, son una plaga, no sé qué. Pero claro, evidentemente es performativo lo de que los voy a matar a todos, de momento. Pero es, o sea, es que es una incomodidad vivir en la interacción impuesta por los hombres. O sea, que es su voz, el cómo ocupan el espacio, cómo tal, el qué pasa, chatis, qué hacéis solas, todo eso. Es que parecen caricaturas, pero es nuestro día a día. Sí, es verdad. El que hay... Claro, parece que todos los ejemplos los pongo de bares, pero es que es como un sitio donde se manifiesta y luego también que es que yo tampoco me relaciono mucho con tíos en los demás ámbitos de mi vida. Claro. Entonces, y que de repente hay un montón de sitio y tienen que ocupar, o que tienes que darte codazos para el... Yo en los aviones y así, en los autobuses con el apoyabrazos compartido, vamos. O sea, es como, por favor, ¿puedo vivir sin interactuar contigo si no quiero? Porque si quiero ya interactuaré. Claro. Está en mí. Y para mí es más gozoso. Un espacio sin... O sea, eso es un titular, me gusta mucho y además yo hago muchas butads. O sea, digo burradas porque sé... O sea, yo ya Porque sé... remueven. Que ya sé qué titular vas a poner. O sea, Claro. como regalo titulares. También soy periodista, esto algo sé. Pero es para interpelar un poco. Sí. Hombre, tío, es que estamos... Movilizar, hay que movilizar. Claro, es que yo hace poco he leído un tuit de... No me acuerdo quién era, que decía... Todas las mujeres, todas, y diría que todas las disidencias, hemos corrido al doblar una esquina, hemos fingido hablar por teléfono, hemos llevado las llaves en la mano, hemos... en fin, O hemos, incluso los maricas, impostado la voz para que no nos también. meten dos hostias. Sí, sí. ¿No? O sea, es como, ¿no os estáis dando cuenta que esto es, que no puede ser que... Porque antes yo decía mucho, la mitad de la población, es mucho más de la mitad de la población viviendo con miedo de unos que son una minoría, porque... Si tú miras la cultura y los medios de comunicación, están por todos lados. Sí. Pero en realidad, hombres blancos, cis, hetero, payos, adultos, que no necesiten, que no tengan situación de dependencia de ningún tipo y autónomos económicamente, lo que dice Amaya Pérez Orozco, el hombre champiñón, que me encanta, son una minoría. Escuchen, grábense esto que acaba de decir Iranchu, porque esto es con lo que estamos combatiendo, que es un tema también discursivo y narrativo que recibimos todo el rato a través de los medios de comunicación y efectivamente son una minoría. Claro. La gran mayoría de gente es una gente diversa que no representa esos valores, ¿no? Pero que se nos ha vendido que esos son nuestros valores. Sí, además es que hasta la propia idea de diversidad, que yo también la uso mucho, pero es como diversidad, o sea, está lo normal y lo diverso. Claro, que no, todos hombre, somos diversos. Que no, claro. es que es eso, es como ¿Quién es igual a usted, quién? señor, o sea, no, pero además es que la masculinidad es muy homogeneizante. Uh-huh. O sea, que yo me acuerdo una vez hablando con una compañera que había una mujer en la City de Londres que se había comprado un pantalón, una blusa y una chaqueta, iba todos los días igual y había salido en los medios como la señora que había inventado el traje de ir a trabajar. Y digo, pues esto ya lo inventaron los hombres hace un siglo, el traje. O
sea, el traje, chaqueta negra o azul marino o gris con corbata y con camisa, es el disfraz de privilegiado. Ahí está. Y es homogeneizante. O sea, es que la masculinidad, no seré yo la que diga que el machismo a quien más afecta es a los hombres, porque ni de coña, pero la masculinidad es homogeneizante, aburrida, ridícula, absurda. ¿No? El mismo corte de pelo, o sea, es aburridísimo. Pero claro, porque es como... es lo menos encarnado que puede existir. O sea, no hay nada menos encarnado que un tío blanco cisetero con traje. O sea, que es, de hecho, es que... Es un Playmobil, básicamente. Sí, pero por eso, porque lo que hace es ser la norma. Y los hobbies serán... no sé, no me voy a meter ahora pero serán el pádel, el este y el otro. Un beso a la gente que jode pádel y se llama haiku. Sí, pobre, joder, que habrá un montón de gente. Pero por eso, que es como, pero si lleváis todos el mismo reloj, el mismo discurso, leéis todos los mismos libros pesados, todos con El Padrino, que yo adoro El Padrino. La veo cada año y como pasta y bebo Chianti. Pero ya está, ya fue El Padrino. O sea, no puedes comparar Pasemos todo página. el cine con El Padrino, en serio. Pasemos Aparte del página. personaje más interesante del Padrino es Connie Corleone, claramente. Pero, o sea, es como que no podemos vivir en un episodio continuo de Mad Men, que mira que tenía personajes femeninos interesantísimos, pero es que el mundo... Sí, hay que salir del bucle. Claro, salgamos del bucle. Otro titular que me parece bastante heavy es la mayoría de las vidas de las mujeres pueden ser contadas de violencia en violencia, de agresión en agresión. Pues es que es tremendo, pero es que, o sea, desde el momento que 1 de cada 7 niñas y 1 de cada 3 niños en la Unión Europea han vivido violencia sexual antes de los 13, que me parece una cifra, o sea, es que me pone la piel de gallina de pensarlo. O sea, y esto ya es la violencia muy heavy, muy directa, muy concreta. Sí, que es Pero- la más visible, ¿no? Pero está claro, toda la los relatos invisible. de a cuántas no les ha salido un exhibicionista, no te han intentado tocar, o sea, es como en la infancia difícilmente te has librado, ¿no? Y eso que yo, o sea, cuando en el libro alguna gente digo, yo, vamos, en mi familia he tenido una suerte que flipas, o sea, pero no te libras de señores intentando regalarte caramelos o asquerosidades que las lees. Luego, en la adolescencia, en el momento que tu cuerpo es leído como mujer y no como niña, como sea pronto y no estés preparada, yo que mido lo mismo desde la comunión. Y tenía ya... ¿En serio? Claro, y sí, yo ya medía unos 70 en la comunión, ¿sabes? Con las fotos de comunión parezco un poco... Pero luego, y que hacía ballet, entonces hacía de mayoret, entonces es una ropa como muy sexualizada y yo era una niña. Las cosas, yo me acuerdo, mi aita un día le agarró a un señor de la pechera porque había dicho algo de mis muslos. Y claro... Es una niña, o sea, por favor. Y luego, de ahí, o sea, la vida heterosexual, cada vez son menos las que te dicen, yo no he vivido eso. Hombre, yo hay muchas cosas que he vivido, pues tuve. No es la mala suerte, pero desde luego la vivencia de una pareja maltratador muy de libro. Conozco muy pocas mujeres que no hayan vivido al menos con una pareja eso. Muy pocas, igual las que han estado, que no han sido, o sea, que tienen como una pareja desde hace muchos años y tal, pues igual. Y luego, como hayas estado un poquito en el barro de la promiscuidad hetera, tienes historias de miedo para contar. Es que yo me acuerdo de un artículo en Pícara que escribí que pensé que iba a ser polémico, pero en realidad tuvo mucha respuesta, que era el de ¿a cuántas mujeres heterosexuales no les han intentado dar por el culo sin permiso? Que es como, o sea, no pedir permiso en plan como si fuera esta copa al baño, sino negociar. Que negociar una práctica no es sentarte con tu abogado como en 50 sombras de Grey, que es un circo eso. Claro. Es contar con el deseo de la otra persona. Obviamente, claro. O sea, ¿no? Es como... pero y así con millones de cosas, o sea, o sea, hay un montón de prácticas con agarrar de las orejas, o sea, y además a la gente que le gusten las prácticas que fingen que no hay consentimiento, encantada, o sea, yo soy súper fan de lo kinky, Claro. y sobre todo que la gente haga lo que le pida el cuerpo. Una cosa no quita la Pero otra, pero claro, es que, o sea, quiero decir, a ti te puede gustar que te metan por donde sea la cosa con pinchos, pero que sea lo que tú quieres. Pero, o sea, ¿no? Y como Pregúntame hay muy pocas mujeres heteras que puedan contar relaciones que no tengan, que no sean un poco relatos de miedo. Lo que pasa es que
con violencia sexual al final. Claro, ¿no? pero con el tiempo estamos conceptualizando cosas que antes parecían normales. Hemos pasado de mi marido me pega lo normal a, cariño, que te despierten con una penetración, que te penetren antes de que te despiertes y te despiertes siendo penetrada, a no ser que sea un juego que tenéis muy pactado. Eso es una agresión, aunque sea tu santísimo marido. Efectivamente. Entonces, claro, también hay muchas mujeres que están haciendo una lectura, bueno, muchas jóvenes que afortunadamente lo están aplicando desde ya, pero muchas tías de mi edad y mayores que están haciendo una lectura retrospectiva de su vida y flipan. Claro, de tomar conciencia, de decir, en aquel momento normalicé una cosa y de repente ahora lo miro y digo, eso no y que estaba era okay. ¿no? El empotrador. ¿El empotrador qué será? Pero igual no era un empotrador, era un violador, ¿no? Pero claro, esto es tremendo. Esto es tremendo. O sea, esto es muy tremendo. Entender, muy tremendo. Mira, pues este novio que tenía, resulta que no, a lo mejor era un poquito agresor. Uh-huh. O sea, y además lo jodido de tener que leerlo en un contexto en que igual él también pensaba que estaba igual que aquello era normal. Exacto. No, quiero decir que desgraciadamente... Que va para ambos caminos, que habrá gente que lo haga con la conciencia y hay gente que hace diciendo, pero si esto yo lo he visto, ahora que se está hablando tanto del porno y tal y cual, o lo he visto aquí, o me lo han contado, mi colega me ha dicho tal, esto es lo que se hace, ¿no? Claro. Ya, pero es que no estás teniendo en cuenta a la otra persona. Claro, pero y además eso, y no es solo tener en cuenta, es contar con una socialización, la nuestra, las mujeres, que es lo que tú quieras, ¿no? Cuando más, lo que más placer me da es dar placer. Por aquí. Por aquí. Que esto el coño. A mí me encanta. Yo soy muy fan de Las amistades peligrosas, el libro y la película. La película me encanta, bueno, hay 1000 versiones, pero sí. la de Glenn Close sí. Pero el libro, a mí me parece brutal que este señor, en el siglo XVIII, le hiciera a la marquesa de Mertel decir cosas, hay cosas alucinantes, pero una de ellas es decir, el gran engaño que nos han hecho a las mujeres es que a los hombres les han enseñado a sentir placer recibiendo placer y a nosotras a sentir placer dando placer. Y esto lo dice un señor, Cloderlos de Laclos, este nombre impronunciable, y es como en el siglo XVIII y todavía hay algunas que creen que es así, que evidentemente que es un gusto dar placer, pero no puede ser que tu sexualidad sea solo eso. Soy aquí, tu regalo. Exacto. ¿No? Otro titular. Ser lesbiana es construir espacios en los que los hombres no importan. Y aquí yo tengo como una pregunta. ¿Qué es lo que pasa o por qué cuando hay este tipo de conversaciones, ¿no? Sobre todo los hombres, obviamente, se pone todo el mundo tan nervioso cuando los hombres no formamos parte de una conversación, ¿no? Bueno, porque gran parte de lo que mueve el mundo es que las mujeres tenemos asumido que tenemos que conseguir la validación masculina todo el tiempo. La validación masculina hetera, pero no solo. O sea, hay un montón también de planteamientos de misoginia desde hombres, normalmente gays, no maricas, claro, ¿no? Sí. Pero claro, lo nuestro es conseguir la validación. Y no es la validación de otras mujeres, es conseguir la validación masculina. Estás buena, eres buena cocinera, eres buena en la cama, eres, ¿no? O sea, me sirves. Entonces, claro, las lesbianas para muchas cosas no les servimos. No vamos a follar contigo, no vamos a criar a tus hijos, seguramente no te vamos a hacer la comida, seguramente no te vamos a limpiar la casa. O sea, de alguna manera no les servimos, les resultamos inútiles, entonces les molestamos un montón. Entonces, claro, también para ti construir una vida en la que la validación masculina te da igual, es una fantasía. O sea, de repente, claro, hay algunas cosas, quiero decir, es que claro, yo he vivido habitando la heterosexualidad durante una gran parte de mi vida y en el momento en el que entiendo que el ser boyera es el sitio donde quiero estar, es que hay un montón de cosas que te dan igual, ya no bailas para parecerte a... ya no, o sea... Claro, hay una liberación claro, ahí pero es que parece una bobada, pero a mí me cambia la expresión. No sé si la expresión de género es mucho decir, porque yo soy como muy fem, pero la expresión corporal me ha cambiado. O sea, yo a veces, de hecho, juego, ¿no? Con mis amigas así como muy bolleras, a ser como...
Claro, o sea, yo he estado escuchando a tíos imbéciles haciéndoles creer que eran listos. He estado escuchando a pesados haciéndoles creer que eran graciosos. He estado haciendo como... ¿No? Entonces, de repente te liberas de... O sea, hay como un teatro y de repente tú estás libre de ese teatro y tienes más tiempo porque no tienes que escuchar chapas para... ¿No? Y entonces para mí es muy liberador. Súper. O sea, te relacionas desde otro sitio, porque incluso cuando no hay una voluntad de seducción, o sea, tú quieres la validación, quieres caerles bien, quieres parecerte una buena chica, ¿no? Y claro, esto ya no. Entonces, o sea, yo soy consciente que he cambiado mi lenguaje corporal. Todavía a veces lo puedo hacer y claro, se mueren de la risa. Es como tú Claro. eres así y yo, claro. Claro, cariño. ¡Ay, qué tonto! Madre mía. Y luego otro que nos ha fascinado aquí, que es escribo para no tomar Orfidal. Hombre, es que estamos todas, como dice Itziar Arciga, sobrebebiendo. O sea, esto hay una periodista argentina que yo la admiro mucho, que es Marta Dillon, que un día le escuché un editorial sobre la ansiedad y decía que de alguna manera la ansiedad ha sido que hemos individualizado el capitalismo. Quiero decir, Qué la heavy. ansiedad, Sí, totalmente. si tienes las condiciones materiales cubiertas, si tienes entiendo que no podemos abrir el trabajo así de golpe, pero si tienes una vida laboral compatible con una vida, si los cuidados están más o menos garantizados, si hay, o sea, si vives bien en el término... ¿no? En el término más del buen vivir auténtico y de Amaya Pérez Orozco de la vida en el centro, no tienes ansiedad. O sea, no, a mí me parece, o sea, a mí la ansiedad me la da, madre mía, y cuando cobre este trabajo voy a poder pagar todo lo que tengo pendiente, pero cuando termine de cobrar ese trabajo, ¿qué voy a hacer después? O sea, como la constante, y así, y claro, y yo me quejo desde un sitio de privilegio que no tiene nada que ver con coger el metro a las 6:15 de la mañana para ir a limpiar unas oficinas y luego tener que ir a recoger a tu chiqui a la... O sea, entiendo, pero la ansiedad es un mal del capitalismo. Que tampoco, o sea... Y además, ¿no crees que como muy... tanto que estamos hablando de lo colectivo, que yo, como buen acuario, creo que es la herramienta del verdadero cambio de lo que estamos viviendo ahora mismo, es algo como muy individual y que muchas veces se ha utilizado y se utiliza como un poco cortina de humo esta movida de la ansiedad y es como, bueno, es que yo a lo mejor no tendría que ir tanto a terapia si el mundo fuera diferente, Claro, ¿sabes? Porque es que yo es realmente eso. un problema no lo tengo, el problema lo tiene el sistema, el problema no lo tengo yo. Lo que pasa es que el sistema me lo está volcando a mi persona, ¿no? Claro, sí, es que o sea, yo sí que creo que hay, o sea, que hay que hacer una lectura colectiva y estructural, no solo es colectiva, sino estructural de los problemas. O sea, a esa gente que te dice todo lo que quieras lo puedes conseguir, proyéctalo y lo conseguirás, eres capaz de todo, les metería yo en un gulag porque es, ¿y cómo? ¿Y la raza? ¿Y el género? ¿Y la clase? ¿Y el capitalismo? ¿Y el colonialismo? ¿Y las vallas de Melilla? ¿Y la policía? ¿Y las cárceles? ¿Y Israel? Venga ya. O sea, es como, quiero decir que a mí me parece que desde una cierta situación de privilegio en la que por lo menos te puedes tomar el tiempo de analizar tu propia realidad, sí. Es como estamos terapizándonos, que yo muy a favor, o sea, me encanta la gente que se trabaja para estar mejor. La química, chica, pues cuando te duele el lumbago te tomas un paracetamol, pues cuando te duele el alma, la que quiera que se tome un Orfidal o lo que sea. Pero claro, es que es un poco eso, es individualizar una violencia que es estructural. Efectivamente. Y luego aparte que tiene mucho de género, porque no me acuerdo cuál era la cifra, pero en el Estado español había cifras de a las mujeres en vez de derivarnos a un especialista nos mandan a Orfidal, que es psicosomático, te dicen. Y bueno, y si es psicosomático, hagamos algo. Hagamos algo. Yo me acuerdo de una médica maravillosa que tuve que me dijo, yo te receto Orfidales, pero lo que tienes que hacer es cambiar de trabajo, lo sabes, ¿no? Un beso le mando porque francamente...
le hice caso. Un poco lo mismo que estamos diciendo, Claro, ¿no? De decir, pero es no eso. asumir como que el Sí, problema sí. quizá no es mío, quizá es algo externo o es de un sistema o de una estructura que me está oprimiendo y mi cuerpo está reaccionando como buenamente puede a eso, ¿no? Pero que el problema no está en mí y porque vaya a 10 sesiones de terapia me voy a curar, porque es que no es un problema mío. Claro, o sea que sí que tienes que tener herramientas para comprender. Por ejemplo, Claro. hay cosas como el éxito Ujú. o tal, y es como, bueno, relájate, igual no necesitas tener, ¿no? La visibilidad, el foco, tal. Igual vas un poco a terapia y te das cuenta que es mucho mejor estar tranqui, cultivar tus relaciones más cercanas, tener tiempo para ti, esta cosa, tiempo para ti. Esto solo lo tenemos, los hombres cis heteros no tienen tiempo. No, pero como, o sea, también creo que sí que hay un trabajo personal Sí, obvio. de Y una coger, responsabilidad también. de abstraerte del capitalismo en la medida de lo posible. Sí. De no querer, ¿no? Voy a estudiar una carrera que tenga salida. Esto para mí es el inicio de una tragedia siempre. Mira, vas a vivir en la mierda. Si vas a estudiar, estudia algo que te haga un poco feliz, porque Pues sí, francamente porque si no... hasta los 65 o la edad que sea se te va a hacer larguísimo. O sea, como que sí que creo que hay caminos individuales para estar posicionada en este caos en el que vivimos un poco mejor, pero es estructural. Efectivamente, estoy súper de acuerdo. Yo quería cambiar un poco de tema porque hablamos mucho de la agresividad, de esta cosa como de estar muy, muy presente y eso a veces deja poco espacio para la vulnerabilidad, ¿no? Y yo con esto me hacía esta pregunta, ¿no? Que es, a ver cómo la hago. Es una pregunta que va en el sentido de decir, ¿cómo puedes ejercer autocrítica sobre lo que haces o sobre lo que dices, ¿no? En plan, pues me he equivocado o no sé qué o tal y cual. Cuando el hecho de mostrar esa vulnerabilidad parece como que te quita la razón, ¿no? Que mucha gente lo utiliza como en tu propia contra. Es decir, que el que tú te muestres vulnerable o equivocada o emotiva o tal y cual es algo que se utiliza como para desacreditar, digamos, tu forma de estar en el mundo. No sé si me he explicado. Sí, hombre, pero también es como, o sea, yo reivindicaría la vulnerabilidad. Uh-huh. O sea, me da mucho miedo la gente que puede con todo. Además, que me parece un discurso súper neoliberal, ¿no? No permitas que una gripe te pare. Toma esta cosa y es, bueno, una gripe, la regla, está de bajón. O sea, como creo que tenemos que, o sea, que politizar un poco más la vulnerabilidad. Uh-huh. O sea, como es a veces hasta político. Tener miedo, preocuparte de cosas, asumir que algo te ha dolido, asumir que a veces eres una imbécil o una capulla, o que has elegido entre tu bienestar y el de otra persona el tuyo. O sea, la infalibilidad me parece una mierda católica. Obvio. Pero es verdad que, curiosamente, a nivel político sí se está utilizando mucho como, claro, el hecho de que haya estos discursos como tan simplificados, tan voy en una única dirección, pero no me permito ningún tipo de autocrítica, ningún tipo de vulnerabilidad o emocionalidad alrededor de mi discurso, voy más a cholón. Mientras que a lo mejor gente más, es que no quiero decir izquierdas y derechas, pero gente más progresista o como que se mira un poco más para adentro, de repente el hecho de que tú muestres tu vulnerabilidad puede ser visto o utilizado ahora, ¿no? Digo, sí. a narrativas de grandes de medios de comunicación y demás, como un elemento para machacarte y darte caña, porque mira, te has equivocado, o no has sido coherente, o no sé qué, o no sé cuántos, ¿no? Es que yo creo que una de las principales responsabilidades cuando tienes un mínimo de visibilidad es no percibirte tú como relevante. Claro. Y no percibirte tú como una persona ni que ha descubierto el agua tibia, ni que tiene... O sea, tengo una amiga, Ana Carolina, una humorista argentina, que queríamos hacer un podcast sobre oxímorons y ella decía el mayor oxímoron del capitalismo y de la cultura es idea original. Y me parece una fantasía y te pone muy en tu sitio. Uh-huh. Es como, mira, querida, querido, queride, seguramente esta idea tan brillante no se te ha ocurrido a ti, por mucho que no seas tú capaz de identificar la cita a la que haces referencia. Seguramente toda la posibilidad de leer, escribir, pelear, estar en la calle, decir tus opiniones, etcétera, es gracias a otras personas que han venido antes. Uh-huh. Seguramente lo graciosa y divertida que eres es porque antes hubo alguna señora que igual contaba unos chistes de mierda porque eran los que se podían contar en ese momento, que ha abierto la puerta. O sea,
la estupidez de pensar que eres una guerrera solitaria que ha llegado a donde está, o que tienes la respuesta a, o que tú sí, me parece, igual ya esto es un poco reflexión de señora mayor, pero me parece, o sea, vas a vivir una vida muy triste y vas a decepcionar un montón. Por eso, siempre a mí me parece fundamental, para todo lo político, el marco colectivo. Porque se te puede ir, o se puede cometer un error, o se puede haber dinámicas patriarcales hasta en el grupo más deconstruido del mundo. anarquista, Sí. todo. Pero lo colectivo, no creamos... O sea, yo sé que funciona mucho mejor por cómo funcionan los medios de comunicación, por cómo está empezando a funcionar la política, sobre todo en España, Sí. o sea, en el ámbito estatal, por muchas cosas los personalismos son más fáciles, es más fácil vender a una persona que un proyecto político a largo plazo que no vas a poder, ¿no? Esto es como nosotras somos el bando perdedor, siempre a largo plazo, seguramente no vamos a dar los resultados de nuestra lucha y encima lo nuestro es muy difícil de explicar. Y lo suyo es, ¿no? Da igual, o sea, ¡viva España! No sé qué. O sea, como... 3 cositas sencillitas. Pero claro, los liderazgos individuales son muy peligrosos, pero no son los liderazgos individuales en plan partidos políticos que personalizan en un líder o en una líder, sino creerte relevante. O sea, creer que tú, por muchos seguidores que tengas o muchos doctorados o mucha que hayas leído, vas a hacer siempre... O sea, y además esto funciona mucho con la gente que tenemos visibilidad en las redes, que hay gente que hace un poco como lo que dice Lucía Lindmayer de las relaciones a distancia o con personas que hablan otro idioma. Conocen esto de ti y lo demás lo rellenan con sus deseos. Claro. Y se piensan que eres, no sé. Sí, se montan tu Y de repente vida. descubren que eres vegeta o que te gusta la telebasura. Cancelada, qué horror Sí, de persona, no me lo podía esperar claro, de ti, qué fuerte, qué decepción. tía. Y es bueno, cariño, primero... Soy humana, primero, no, como y aparte, el relato de gurú que te has construido es ridículo y yo espero no haberlo alimentado. Entiendo que estando en las redes sociales lo alimentas un montón y te das cuenta... Yo le digo un montón a la gente en Instagram, cariño, mi vida no es como mi cuenta de Instagram, O sea, evidentemente cuando estoy rancia o comiendo del tupper las sobras frías del otro día, o sea, eso no lo pongo, o sea, ¿no? Un poco de... Pero también para mí es importante para ti misma, porque ahí entonces, o sea, yo algunas veces que han pasado cosas que se me ha cuestionado así, o sea, por mucho que te duela y te sientes como muy vulnerable, pero mi seguridad era, yo sé quién soy y sé cuál ha sido el camino hasta donde estoy ahora. O sea, respondo de él, también de las ridiculeces, las estupideces, las cagadas pero nadie va a encontrar mira, he encontrado tu secreto. Y es, no, hombre, si soy, o sea, ¿qué te crees? Que yo creo que hago bien, ¿no? O sea, para mí eso es muy importante. Pero qué importante es decir esto y escucharlo, ¿no? Sí, porque sobre todo mucho pasa en política, incluso en muchos partidos de izquierdas, que hay como esta cosa tan de la buena moral, o sea, que yo sé como lo que está bien y no me equivoco y no cometo errores, como la cagas, dudas, te equivocas, lo haces bien, bueno, bien y mal, no hay bien y mal. Incluso sabes que es una incoherencia, pero lo haces. Sabes que es una incoherencia y lo estás haciendo. Claro. O sea, como naturalizar eso también, pero no solo en la política, o sea, yo creo que las redes sociales lo colectivo no funciona tanto. O sea, a las redes sociales les gustan las cuentas de una persona. Claro. Entonces, claro, una persona, por mucho que haga referencias y tal, y genealogía y así, al final acabas personificando tú, ¿no? Y la gente es tu cara la que ve. Y cree que te conoce, además. Entonces, para mí hay un trabajo muy importante ahí de asumir tu propia relevancia. O sea, yo la referencialidad la puedo entender porque hay gente que ha llegado a determinadas ideas a través de ti. Claro. Pero, chica, no te creas tú que se te ha ocurrido a ti. Aunque no sepas a quién se le ocurrió. Sí. Ojalá, o sea, la genealogía a mí me parece una cosa muy feminista y citar... Ayer estaba hablando con Lucía Lindmayer y decíamos, citar es muy feminista. Pero bueno, pues no pasa nada. Pero, hombre, no te creas tú que... vas a solucionar el debate que lleva 3 siglos abierto o que has encontrado la solución. Que no me gusta a mí tampoco ser... Esto ya lo hacíamos en los 90. Esto me da mucho miedo porque cuando me lo decían a mí las mayores, esto ya lo hacíamos en los 70. Pero es como, hombre, de verdad, un poquito de humildad y de
entender, bueno, pues sí, que tienes que hacer todo lo que esté en tu mano, a Sí. todos los niveles. Y de preguntarte, ¿no crees en plan de qué aporta que yo me convierta en el protagonista de esto? Bueno, ¿No? claro, es Porque, que ¿qué aporta? Pues nada, sí, ¿no? Porque lo guay es que tú aportes algo a una problemática, a un tema o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué aporta que tú en específico seas el protagonista de aportar eso? sí, Quizá bueno, no es que tan hay mucho de relevante. ego, que luego también, aunque puede parecer paradójico, pero también está la cara B de esto, que es que tú tienes una responsabilidad. Ujú, O sea, por lo menos en lo público. O ujú. sea, yo esto igual no te lo debería contar, pero a veces que les digo a amigas, o sea, que no me vea nadie haciendo lo que sea, ¿no? Yo qué Claro, sé, no que sé. esto es cero feminista ahora mismo Sí, lo que o estoy igual, haciendo. yo qué sé, pues eso. Pero en lo público, tú tienes que o sea, si has adquirido tu visibilidad, que la visibilidad no es solo visibilidad, normalmente algún trabajito te da, alguna cosa, o sea, la visibilidad sola, poca gente la tiene. O sea, tiene Ujú, lo malo, pero también alguna cosa buena suele tener. claro. Entonces, si has adquirido tu visibilidad a través de un discurso politizado, tienes una responsabilidad. No te puedes... ser mamarracha es fantástico y a mí me encanta, pero tienes que tener una responsabilidad. Y si no, desmárcate. Pero no puedes llegar a la visibilidad a través del feminismo, la ecología, lo queer, no sé qué, y luego que te la sude todo y por el mainstream, ¿no? O sea, para mí eso es como una cosa muy importante y tiene que ver mucho con una coherencia que igual yo soy, a veces sí que siento que puedo ser un poco ortodoxa porque pues aparte de la edad, soy vasca y vengo de un sitio donde le llamamos militar al activismo y lo decimos en serio. O sea, igual hay una cosa muy ortodoxa que tiene que ver con una cultura política que afortunadamente está cambiando, pero un poco de coherencia tienes que tener. O sea, no sé, no quiero poner ningún ejemplo concreto, pero no sé, tía, pero ¿dónde, yo qué sé, dónde compras, qué comes, qué todo? Ya. Por lo menos en En lo una. público. O sea, no Sí. te digo que O en luego la que esas... medida, o en la medida de lo posible, ¿no? Sí, sin, o Sin tampoco sea, machacarnos sí, tampoco en no, eso, sin ¿no? machacar, pero hombre, pues algunas, o sea, sí, para mí hay que tener una coherencia que además no es fácil explicarla en abstracto, pero en el momento tú sabes. O sea, yo creo que a todas nos han propuesto cosas que dices, no, no voy a Por estar aquí ahí ni no. de coña porque Exacto. voy a legitimarlo y yo legitimo, yo elijo lo que yo legitimo. Pues, a ver, tía, yo es que podría estar Claro, 400 horas es que hablando yo contigo, además ¿vale? encima hablo muchísimo. Pero me gustaría, como para terminar, por dejar también como una nota positiva sobre el tema de la agresividad, ¿no? Que hemos hablado de, pues a veces lo difícil, sobre todo para las mujeres, habitar este lugar de ser directas, ta, 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 ta. ¿Cómo crees que podemos celebrar y cómo sostener la agresividad? ¿Cómo crees que podemos también lanzar un mensaje, pues yo qué sé, pues para todas las personas que también nos estén escuchando, de, pues chica, déjate estar también ahí y que también puedas expresarlo y que otras personas lo puedan respetar, ¿no? Sí, es que O para para los mí, chicos también, para los ciseteros. bueno, claro, es que primero habría que mirar o sea, el inicio de lo que consideramos violencia. Quiero decir, hay Ujú. cosas que por naturalizadas que estén, No son dejan. violentas. Ujú. Invadir el espacio vital de una persona, el espacio físico, el espacio sonoro, el interceptar a una, o no, o cuando hay dos personas hablando, imponerte, o sea, la imposición de imponerte en el espacio de alguien, eso es violento. Es violento. O sea, es que esto en Dirty Dancing ya salía. Esto es mi espacio. Es así de fácil. Es que esa película envejeció muy bien, ¿eh? Em, y entonces, en el momento que tú estás siendo invasivo con una persona, esa persona tiene dos opciones: defender su espacio o dejar, permitir que la invadas. Permitir lo digo entre comillas porque no Sí, quiero encima culpabilizar, ¿no? sí. Entonces, la persona que no responde está permitiéndote la invasión, pero está siendo invasivo y violento. Ujú. Entonces, ojalá cada vez más respondamos de la manera que te salga, porque encima a veces nos piden, vale, responde, pero responde bien. Y es como, ¿por qué tengo que responder bien a un baboso? ¿Por qué tengo que responder bien a alguien que está ejerciendo un montón de poder sobre mí, que encima tiene la carga del sistema a su favor? Entonces, responde como te pida el cuerpo.
Que eres sarcástica, irónica y tienes la lengua viperina y muy divertida y muy rápida, genial. Pa'lante. Que te ha salido una tontería, o sea, yo le diría a la gente que tenga un truco, o sea, como una respuesta a la que te he dicho antes de aquí no es. O sea, ten preparada una respuesta. O yo, por ejemplo, uso mucho últimamente el premio Nobel. Un premio, o sea, hace poco, uno que estaba metiéndose con un trabajador que le estaba llamando imbécil, estúpido, no sé qué, y encima, ¿no? Que era en un contexto que el trabajador no le podía contestar porque era esto, el cliente siempre tiene razón. Claro. Y le dije yo, perdona, no le insultes. Y me empezó a insultar a mí y entonces ya dije, bueno, el premio Nobel. Y le sentó fatal. Yo qué sé. O sea, quiero decir que no... Sí, como poder poner el dedo para que la gente también tome conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Sí, o sea, que normalmente es un comportamiento que es objetivamente reprobable. Entonces, si te callas, te lo llevas para ti, o sea, lo vas a llevar dentro y de alguna manera estás legitimando eso. Ujú. Entonces, busca una manera de responder. No tiene que ser ocurrente y brillante, ¿eh? Puede ser, pues si te sale hacerle una peineta, o si te sale decirle vete a la mierda, o si te sale lo que sea. Pero, bueno, por eso digo, una respuesta empaquetada puede ser divertido, porque así no la tienes que pensar en el momento. Exacto. Pero es que el silencio, es que esas agresiones a las que no respondes se te quedan dentro. Y puedes pasar mucho tiempo acordándote, ¿por qué no le diría algo? Y eso no es porque te da rabia no haber sido muy divertida y muy ocurrente, eso es porque se te ha clavado. Entonces, bueno, pues hazlo por ti, pero por todos también, ¿no? O sea, no dejes en la impunidad esas cosas. Pero claro, esto es agotador. Es agotador. Es muy agotador. Pues yo creo que nos vamos a ir a descansar un ratito mientras vamos dejando a la gente que reflexione. Y yo, parafraseando tu libro, lo que quede, ¿qué te ha quedado a ti de este ratito? Pues que me gusta que podamos hablar de agresividad siendo gente maja y aportando, ¿no? O sea, no sé, yo creo que tenemos que quitar muchos tabús y no es ese. Estamos enfadadas, ¿cómo no vamos a estar? Dejémonos estar Pues enfadadas. es que el enfado, si se te queda dentro, te pudre. O sea, lo que pasa es que el enfado hay que sacarlo de manera colectiva y política. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Irancho. No a ti, un gusto.